Entonces, la idea de que un tren de Aragua controla todo el crimen organizado en el Perú es absolutamente insostenible. Donde capturan al delincuente, tenía el teléfono en la mano, al extorsionador, pues no era un sicario, era un extorsionador, y se dan cuenta que se comunica con una mujer, pero a su vez esta mujer no era, por así decirlo, la dueña del negocio, la mujer no era una jefa, la mujer era una intermediaria que usaban precisamente para dispersar, o sea, para que si tú capturas a uno no llegues al siguiente escalón, y eso es lo que hay que dejar que la policía trabaje. Y yo sé que es difícil a estas alturas y como están las cosas, pedirle a la gente paciencia, darle a la policía todos los recursos y dejarlos que hagan su chamba. Sí, efectivamente, ¿no? pero lo interesante dentro de todo eso es que en la policía hay capacidades para hacerlo. Pero como tú bien lo mencionas, nosotros hacemos mucho la analogía con la pandemia, ¿no? Para poder responder a la pandemia, al COVID, tuvimos que entender el COVID. Y fueron miles los científicos a nivel global que pensaron el COVID, cómo se contagiaba, cómo se distribuía y demás asuntos, hasta que llegaron a tener una vacuna, mecanismos, en fin. Ya la historia la conocemos más o menos bien. Aquí requerimos exactamente lo mismo, porque el fenómeno, no, aunque no es una enfermedad viral, tiene lógicas muy parecidas, pero un problema global, muy disperso, muy fragmentario. Y lo que se requiere para eso es poder trabajar con evidencia científica, evidencia con claridad y equipos que estén dedicados exclusivamente a pensar. Porque ese pensamiento debe trasladarse a los equipos tácticos operativos posteriormente, para entender ya cómo se organizan. ¿Son estructuras jerarquías? No son jerarquías, son estructuras muy difusas. Entonces, la idea de que un tren de Aragua controla todo el crimen organizado en el Perú es absolutamente insostenible. Tienen muchos contactos, tienen lógicas transaccionales, contratan personal, como tú has mencionado, contratan a muchas personas para poder ser resilientes y poder adaptarse fácilmente. De repente, yo no sé si será cierto, pero el otro día hablaba con un policía muy experimentado y me decía que incluso existe la posibilidad de que haya gente que presta servicios, por ejemplo, sicariato, que hoy día puede disparar contra un bus porque se lo encargó una organización criminal y la semana siguiente le mete una granada a para otra organización criminal. O sea, son prestadores de servicio, aunque parezca mentira, ¿no? Efectivamente, y hace unas semanas, creo que en las redes el general Baella planteaba un caso de dos muchachos que habían sido identificados que estaban extorsionando a transportistas que no pertenecían a ninguna organización, simplemente se presentaban como si lo fueran. Entonces, a ese nivel de fragmentación estamos llegando. El punto en el cual esas estructuras grandes no tienen tanto control como pensamos que tienen. Y lo que se requiere es entender más bien cómo están disponiéndose sobre los territorios. Entonces, la ruta que queremos nosotros que debe girar un poco es dejar de pensar tanto en la captura inmediata de los delincuentes y entender los territorios, los negocios, a quién están victimizando, por qué están victimizando a las bandas musicales. Siendo además muy notorias, ¿no? Eso es un nivel de impunidad mayor, porque asesinan al ruso lamentablemente, y efectivamente por el poder que tienen de comunicar, este tema se convierte en una marcha importante como la que tuvimos la semana pasada. Entonces hay que entender por qué esos sectores vienen siendo víctimas, los músicos, los transportistas, los colegios, entender los ciclos, los espacios, los lugares, para a partir de ello definir cómo... No, pero además hay un hecho notable, tenemos una economía que es 70% más de informal y mucha... De esa economía se hace en efectivo. Sí, Y eso también marca la acción, sobre todo de las organizaciones con menos capacidad logística. Es decir, lo más fácil es cobrar en efectivo. Vienes y dices, no haces el evento si no me sueltas la plata. ¿De dónde? De lo que está vendiendo de entrada. Sí, efectivamente, ¿No? La informalidad es un espacio de oportunidad gigantesco para el crimen predatorio. La extorsión, el sicariato, el secuestro, el asalto, hay que leerlo bajo el manto de crimen predatorio. Rápidamente, en esto tú tienes dos cosas. Los mercados ilegales como la minería, el narcotráfico, la tala de la madera, por un lado, y por otro lado todo el crimen predatorio. El crimen predatorio es la extorsión, asalto, el secuestro, todo eso vive de esta informalidad. Por lo que tú dices, la plata se mueve en efectivo o por billeteras electrónicas. Entonces, ese recurso, pero tenemos pues 7 de cada 10 peruanos viviendo bajo esas condiciones. Entonces es un espacio bien grande. Pero lo que tú dices es que tú no puedes decir, el tren de Aragua está controlando todo el crimen organizado, porque no es así, ¿no? Digamos que la forma en la que opera es sosteniéndose sobre una serie de bandas, organizaciones, redes más pequeñas y fragmentarias que le permite tener mucho más disponibilidad y mucho más flexibilidad. Entonces, claro, tú capturas a una organización vinculada al Tren de Aragua oportunamente, pero posiblemente esa organización también esté vinculada a otra red, otra organización, otros grupos. Y si la capturas van a quedar otras 50 más disponibles para poder cumplir su objetivo. Entonces, otro problema que ocurre es cuando tú capturas un cabecilla. Quedan dos lugartenientes interesados en asumir esa responsabilidad o formar su propio grupo. Entonces, es como una hidra, ¿no? Entonces el asunto es... Claro, que tú si no cortas una cabeza y salen dos, ¿no es cierto? O sea... En Trujillo ocurre exactamente lo mismo. El génesis, un poco los pulpos, es a partir de una pugna entre la captura de unos líderes y la fragmentación de esas organizaciones. Entonces,
Pero eso requiere estudiar, requiere entender el problema de fondo para poder con eso alimentar la estrategia de reacción. Pero lamentablemente en muchos escenarios la evidencia y la ciencia es dejada de lado y Claro, menospreciada, pero el ¿no? problema es que cuando tú no tienes el enfoque que tú estás proponiendo, ¿qué es lo que te ocurre? Que das el manotazo, ¿no es cierto? Estado de emergencia. A mí, o sea, a mí me habló un militar desde Trujillo, que estaba muy molesto, me decía, estamos parados acá, hace una semana, no tenemos idea para qué.